Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien porque, de verdad, tengo una notición que me tiene a mí, y estoy segura de que a muchos de ustedes también, con la piel de gallina. Y es que hoy vamos a hablar de un reencuentro que muchos esperábamos con ansias, un evento que ha dejado a todos hablando y sobre todo con muchísimas preguntas. Prepárense porque vamos a desgranar todo sobre un evento sorpresa de sus patrocinadores que reunió, nada más y nada menos, a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Juntos. Y hoy vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las especulaciones y por supuesto, la emoción que ha desatado esta inesperada aparición. Si aún no lo han hecho, mis amores, los invito a que le den a ese botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes, porque créanme, lo que se viene es pura dinamita. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta bomba? Imaginen la escena, un evento exclusivo organizado por unos patrocinadores que saben cómo apelar a los sentimientos de sus audiencias. De repente las miradas se dirigen hacia la alfombra o al lugar del evento, y ahí están. Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo el mismo espacio, quizás intercambiando sonrisas, o quizás, solo compartiendo el mismo evento por motivos profesionales. Esa es la gran pregunta que ronda en el aire. Para quienes somos fanáticos de su química en pantalla, de esa conexión tan especial que demostraron en Erkenci, verlos juntos, incluso fuera de un set de filmación, es un verdadero regalo. Este evento en particular, del que tanto se ha hablado en redes sociales y en los portales de noticias del espectáculo, parece haber sido cuidadosamente orquestado. Y cuando digo cuidadosamente, me refiero a que la sorpresa fue total. No hubo rumores previos, no hubo filtraciones, simplemente boom. Estaban ahí. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto? ¿Es una simple coincidencia profesional? ¿Son los mismos patrocinadores los que apoyan a ambos actores en proyectos individuales? ¿O hay algo más detrás de esta reunión? Vamos a analizar un poco el contexto. Can Yaman, después de su éxito arrollador en Turquía, ha expandido su carrera internacionalmente. Lo hemos visto en producciones italianas, y sigue siendo una figura muy relevante en el mundo del entretenimiento. Por otro lado, Demet Özdemir también ha tenido una trayectoria impresionante, consolidándose como una actriz talentosa y versátil, con proyectos que la han llevado a ser reconocida en diferentes mercados. Ambos son figuras muy atractivas para las marcas, y es normal que compartan un mismo evento si los patrocinadores tienen intereses comunes. Sin embargo, la conexión emocional que tienen los fans con la pareja que formaron en la ficción es tan fuerte que cualquier aparición conjunta se magnifica. Recuerdo perfectamente la euforia que generó Erkenci. La química entre Can y Demet era palpable. Cada escena, cada mirada, cada gesto, era pura magia. Se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión turca, y su fandom, el famoso Candem, creció exponencialmente. Por eso, cuando se les ve juntos en un evento público, las esperanzas de muchos se renuevan. ¿Estarán trabajando en algo juntos? ¿Simplemente se reencontraron como colegas? Las cámaras, claro está, captaron cada instante. Y las redes sociales, como siempre, explotaron. Los vídeos y las fotografías que circularon mostraban a ambos en un ambiente distendido. Se les veía interactuando, sonriendo, y las reacciones de los fans fueron inmediatas. Comentarios como "mi pareja favorita junta de nuevo", "la química sigue intacta", "espero que esto signifique un nuevo proyecto" inundaron las plataformas. Y es que, seamos honestos, la expectativa siempre está ahí. Los fans quieren verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real, y este evento ha sido el combustible perfecto para avivar esa llama. Ahora, ¿qué tipo de patrocinadores podrían estar detrás de esto? Usualmente este tipo de eventos reúnen a celebridades que son embajadores de marcas de lujo, de cosméticos, de moda, o incluso de automóviles. Y tanto Can Yaman como Demet Özdemir encajan perfectamente en ese perfil. Son íconos de estilo, sus rostros son reconocidos a nivel mundial, y su influencia en las decisiones de compra de sus seguidores es innegable. Por lo tanto, que compartan un evento organizado por una o varias marcas es totalmente plausible desde el punto de vista comercial. Pero, ¿qué hay de la dinámica entre ellos? En las imágenes y vídeos disponibles, se les ve conversando, quizás compartiendo anécdotas o simplemente saludándose cordialmente.
No hay indicios de una relación romántica pública, pero eso tampoco es lo que se esperaba necesariamente de un evento de patrocinadores. Lo que sí se percibe es un respeto mutuo y una camaradería profesional. Y eso, para muchos, ya es suficiente para celebrar. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad de que haya algo más. Las especulaciones son parte natural del mundo del espectáculo. ¿Podría ser este evento una forma sutil de anunciar un futuro proyecto juntos? Quizás una película, una serie o incluso una campaña publicitaria conjunta que aún no ha sido revelada. Los patrocinadores a menudo buscan generar expectativa y reunir a dos figuras tan populares y con una historia compartida como la de Can Yaman y de Method Demir es una estrategia infalible para captar la atención de los medios y del público. Pensemos en la estrategia de marketing. Si una marca de relojes, por ejemplo, tiene a Can Yaman como embajador y a The Method Demir como imagen de otra línea de productos, organizan un evento conjunto para maximizar la visibilidad y el impacto. Y si además estos dos actores tienen esa conexión especial que los fans recuerdan con tanto cariño, el éxito está garantizado. La cobertura mediática se multiplica, las redes sociales se llenan de contenido, y la marca se posiciona en la mente de miles, si no millones, de consumidores. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales en la creación y el mantenimiento de la imagen de los famosos. Can Yaman y The Method Demir son muy activos en sus perfiles, compartiendo fragmentos de su vida profesional y personal. Verlos interactuar en un evento, incluso si es de forma profesional, alimenta la narrativa que los fans han construido alrededor de ellos. Es un recordatorio de su conexión, de la época dorada de Erkenci-Kuş, y eso genera una nostalgia positiva que se traduce en engagement. ¿Qué podemos inferir de sus expresiones? En las pocas interacciones que se han hecho públicas, se les ve sonrientes, relajados. No hay señales de incomodidad, lo cual es positivo. Sugiere que su relación profesional es cordial y que, a pesar del tiempo transcurrido, guardan un buen recuerdo de su tiempo trabajando juntos. Y esa, mis amigos, es una base sólida para cualquier tipo de colaboración futura. Ahora, para aquellos que esperan un regreso a la ficción, debemos ser pacientes. El mundo del entretenimiento es complejo y los proyectos se gestan a largo plazo. Sin embargo, este tipo de apariciones conjuntas a menudo son el primer paso, un sondeo del terreno, una forma de medir la reacción del público. Si la respuesta es abrumadoramente positiva, como lo ha sido en este caso, las posibilidades de verlos juntos en un nuevo proyecto aumentan considerablemente. ¿Han estado en contacto Can y Demet desde Erkenci-Kuş? Es difícil saberlo con certeza fuera de lo que comparten públicamente. Ambos han seguido sus carreras de forma independiente, cosechando éxitos y explorando nuevos horizontes. Pero la conexión que se crea en un set de filmación, especialmente en una serie tan intensa y exitosa como la que protagonizaron, suele dejar una huella. Y este evento sorpresa parece haber sido una oportunidad para reavivar esa conexión, o al menos, para demostrar que la cordialidad profesional sigue presente. Mi consejo, como siempre, es disfrutar del momento. Celebremos este reencuentro, estas imágenes que nos devuelven un poco de la magia que vivimos con sus personajes. Y mantengamos las esperanzas abiertas. Porque nunca se sabe cuándo la industria del entretenimiento nos puede regalar una sorpresa aún mayor. Los patrocinadores al final del día buscan conectar con las emociones del público, y la conexión entre Can Yaman y The Method Demir es una de las más poderosas que ha dado la televisión turca en los últimos años. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a ellos juntos en el futuro? ¿Una comedia romántica que recuerde a sus inicios? ¿Un drama más maduro y profundo? ¿O quizás algo completamente diferente? Me encantaría leer sus ideas en los comentarios. Son la parte más valiosa de nuestra comunidad. Para ir cerrando, quiero recapitular. Hemos hablado sobre el emocionante evento sorpresa que reunió a Can Yaman y The Method Demir, organizado por sus patrocinadores. Analizamos las posibles razones de esta aparición conjunta, desde estrategias de marketing de las marcas hasta las esperanzas de los fans de un futuro proyecto. Vimos cómo la química que compartieron en pantalla sigue generando expectativa y cómo su presencia juntos, incluso en un evento profesional, enciende la ilusión de sus seguidores. La cordialidad que se percibe en las imágenes es un buen augurio, y aunque no hay confirmación de nada más allá de un evento de patrocinio, la posibilidad de un futuro proyecto no está descartada, y sería sin duda un éxito rotundo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo.
Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar todos estos detalles. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, si les ha gustado este vídeo y toda esta información, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Cani Demet, para que se enteren de esta gran noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Activen esa campanita y serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.